Regresamos con más de este programa El Día en este 2 de enero de 2024. A lo largo de este programa les presentamos varias entrevistas y ahora toca el turno de la conversación que sostuvo Edith Febles, mi compañera, con el sociólogo Nelson Medina. Vamos a explorar con Nelson Medina toda la realidad social aquí en República Dominicana de cara al próximo proceso electoral. Veamos. Señores, gracias por continuar a esta hora de la mañana. Nelson Medina, a quien recibimos ahora, es sociólogo dominicano, viene desde San Cristóbal, ha ejercido en diferentes ámbitos de la vida pública y del trabajo en organismos internacionales. Así que le agradecemos muchísimo que haya aceptado venir para conversar de los tópicos de este año que finaliza y del año que comienza, el 2024. Nelson Medina, muy buenos días, gracias por estar acá. Gracias a ustedes por la invitación, estamos a las órdenes. ¿Usted pudiese identificar cuando piensa desde la perspectiva profesional de lo que le compete, cuáles serían las características esenciales que usted destaca en la sociedad dominicana este año? Bueno, este año en República Dominicana está sobre el tapete el tema el tema político. Y yo creo que precisamente ese es un elemento que hace olvidar los problemas esenciales de la República Dominicana. O sea, cuando nos metemos en este mare magnum político electoral, nos olvidamos de una serie de males que todavía persisten. Por ejemplo, el tema de la pobreza. Sí. Persiste la pobreza. Precisamente ahora, el 20 de noviembre, se cumplió un aniversario de la Convención de los Derechos de la Niñez, del cual es signatario la República Dominicana, y aquí la mortalidad infantil todavía es muy elevada. Un país donde el 99% de los partos son institucionales y el 98% recibe atención médica especializada. Todavía aquí mueren antes de cumplir 28 años de nacidos, cerca de 6.000 criaturas. Y de nada de eso se habla. Este año no se habló de eso. Antes de cumplir 28 días. Claro, es la mortalidad neonatal, salvo el caso lamentable que ocurrió del fallecimiento de 16 criaturas en uno de los centros hospitalarios. Pero lo que quiero significar es que con este tema político electoral, la sociedad obvia una serie de problemas latentes que están ahí desde hace muchos años. Por ejemplo, el tema de la mortalidad materna, mortalidad infantil. Aquí tenemos 40 años hablando de esos temas y no se supera eso. Aquí tenemos 50 años hablando de pobreza y no se supera eso. Aquí tenemos 50 años hablando de violencia, de inseguridad ciudadana y no superamos eso. ¿Por qué no superamos aquello de lo que hablamos? Bueno, yo creo que el Estado Dominicano, y cuando hablo del Estado Dominicano me estoy refiriendo a todos los gobiernos que hemos tenido post-dictadura de Trujillo, no han tenido un programa de visión país. Y como no ha habido un programa de visión país, nos hemos dedicado desde el Estado a poner retazos en la sociedad dominicana, a poner parchos en la sociedad dominicana. Pero cada vez que hay un proceso electoral hablan de planes, por ejemplo, para una reforma fiscal, temas de fondo. Sin embargo, cuando comienzan es muy pronto y cuando está terminando ya es campaña. Entonces, ¿cómo se podría concretar los cambios o las transformaciones fundamentales que requiere el país para superar ese estado de cosas al que usted hace referencia? Mira, en todos los procesos electorales que yo conozca, y he conocido varios, siempre se hablan de propuestas, pero se hablan de propuestas como campaña electoral. Cuando se llega al Estado, como se dice el refrán, una cosa es con guitarra y otra con violín. Se cambia el discurso inmediatamente. Todos los presidentes que hemos tenido, incluyendo el actual, bueno, hay muchos, en las redes sociales circulan muchas cosas que él dijo antes de ser presidente. Y se la están sacando porque precisamente hace lo contrario de lo que dijo antes de ser presidente. Pero eso ocurrió con Danilo Medina, con Leonel Fernández, con Hipólito Mejía, etcétera, etcétera. Entonces, lo que quiero significar es que cada vez que hay procesos electorales, nuestros políticos, la élite política,
formula propuestas, pero como eslogan de campaña, no como la verdadera intención de resolver un problema estructural en la República Dominicana. Y otro aspecto es que la tecnocracia, o sea, los profesionales que llegamos a la gestión pública, lamentablemente nos quitamos el ropaje de profesional y nos ponemos uno de político, y ejemplos hay de sobra de funcionarios que llegaron a ser ministros, que antes, cuando eran técnicos y dirigían o en organismos internacionales o en ONG, tenían discursos de propuestas muy agresivos, y tú decías, bueno, ese va a resolver el problema. Y cuando han llegado a ocupar una posición pública, como tecnócrata, como profesional, han sido un fiasco. Entonces, esos son dos problemas que tiene la sociedad dominicana. Los políticos que lanzan propuestas como eslogan de campaña, y los tecnócratas que cuando llegan a la posición pública se vuelven, como decimos popularmente, mucha espuma y poco chocolate. Usted ha tocado los puntos, digamos que neurálgicos, de deudas que se tienen con este país y con una base importante de la población. Este es un país que ha tenido un crecimiento económico sostenido, que hemos tenido ocasiones de un 6%, incluso más. ¿Cómo es que no se ha logrado, a pesar de este crecimiento, que se redistribuya la riqueza? ¿Y cree usted, mirando los programas de campaña actualmente de los candidatos, que un cambio sería posible realmente? Mira, buena pregunta. La República Dominicana en los últimos 50 años es el país de América Latina que más ha crecido. Pero también es bueno decir que es uno de los países de menor inversión social en América Latina. El promedio de la inversión social en América Latina anda por un 16-17%. En República Dominicana no llega a un 10%. Entonces, ¿cómo es posible que nos jactamos de decir que crecemos y no somos capaces de aumentar la inversión social? Yo veo, por ejemplo, el actual gobierno se jacta como un logro que aumentó el número de beneficiarios de la tarjeta Supérate. Y bueno, si aumenta los beneficiarios de la tarjeta Supérate, a mí lo que me está diciendo es que hay mayor nivel de exclusión. O sea, cuando hay mayor cantidad de personas que necesitan un subsidio, me está diciendo a mí que en la sociedad dominicana hay mayor nivel de exclusión. Hay mayor nivel de personas que no se benefician de la acción social del gobierno, de la inversión social del gobierno. Entonces, es ilógico que un país que muestre tales niveles de crecimiento y que se posicione en América Latina como uno de los de mayor nivel de crecimiento, tenga todavía tantos niveles de exclusión, tanto nivel de violencia, tanto nivel de feminicidios, etcétera, etcétera, etcétera. Y es fruto precisamente de la baja inversión social que tiene la República Dominicana. Yo quisiera darle algunos nombres que han salido en las entrevistas con los demás para que usted haga una valoración. Digamos, vamos a comenzar por los candidatos presidenciales. El presidente de la República, muchos señalan, y acaba de señalarlo, por ejemplo, el director del periódico El Día, que no hay dudas de que quedará en primer lugar. Quizás no gane necesariamente las elecciones, eso está por verse, pero de que lleva la delantera en ese torneo electoral es una cosa obvia. ¿Qué opinión tiene usted sobre su desempeño y finalmente sobre ese rasgo que se está destacando mucho por estos días? Bueno, mira, yo no me gusta la política, no participo en la política. Digo, no participo en la política como activista político, pero por mi profesión sé de política humildemente. Yo creo que el presidente de la República ha hecho un gobierno decente. Él como tal se maneja decentemente, se maneja con prudencia. Creo que no pudiera decir lo mismo de la generalidad de los funcionarios que tiene, pero él se maneja con mucha prudencia, con mucha honestidad, lo entiendo así. El tema electoral ya eso es otro aspecto que yo no toco, pero falta mucho para las elecciones. Pueden ocurrir muchas cosas. Por ejemplo, y voy a hacer un paréntesis para caer en mi territorio. El alcalde José Montaz, hasta el mes de julio, tenía todas las de ganar las elecciones en San Cristóbal. Pero ocurrió un hecho en agosto que le derrumbó la candidatura. Entonces, la explosión. Bueno, yo creo que sí. ¿Eso fue lo que le derrumbó finalmente?
Creo que sí. O sea, hubo una creación de imagen, de percepción social, de algún nivel de responsabilidad. Y bueno, que yo entiendo que en el caso de José Montaz se tomó una decisión política más que resultado de encuestas. En mi caso particular, que yo hago encuestas, o sea, yo trabajo en esa área, a mí habría que mostrarme el resultado de encuesta para decir que tal o cual candidato ganó una encuesta, no que hubo una resolución del comité ejecutivo de un partido que diga que tal o cual ganó. A mí hay que mostrarme la encuesta. Bien, pero lo que quiero significar es que de aquí a mayo pueden ocurrir muchas cosas, tanto en el plano local, nacional, como en el internacional. Por ejemplo, el presidente, yo soy de los que cree que el presidente, el caso haitiano, ha querido utilizarlo electoralmente. Y eso aquí desde la década de los 90, con el doctor José Francisco Peña Gómez, se ha utilizado el tema haitiano. Pero el Estado Dominicano ha sido irresponsable de atender diligentemente ese tema. Yo digo que el presidente de la República logró algo que ningún presidente haitiano había logrado hasta ahora. ¿Qué logró? Unificar a la sociedad haitiana contra la República Dominicana. Porque a la luz alrededor del canal, la opinión haitiana está totalmente identificada, aglutinada, etcétera, etcétera. Y más que el canal propiamente dicho, lo que ven es a la República Dominicana. Entonces, yo creo que no podemos seguir politizando el tema haitiano. Eso requiere una decisión diplomática, de Estado, con incluso la participación de organismos internacionales que puedan encauzar a la nación haitiana por senderos de progreso, de paz y de prosperidad. Ya que usted menciona el tema haitiano, indudablemente el tema del canal es uno. Algunos dicen que esta era la decisión final, la de cerrar fronteras. ¿Usted considera lo mismo que el presidente cuando decidió cerrar las fronteras? Porque ahora No, es que abrieron las fronteras y el canal sigue construyéndose. Yo creo que el cerrar la frontera fue una decisión política electoral, yo lo entiendo así. Porque fíjese lo siguiente, cuando el presidente de la República anunció que iba a cerrar la frontera, ¿dónde hizo ese anuncio? En un encuentro, ¿no? Lo hizo en el campamento militar que está en la Duarte, Sí. Entregando unos vehículos militares. Fue ahí que él dijo eso. Y él dijo que si allá no hay incontrolables, aquí lo controlamos. Eso fue parte del discurso que él utilizó. Y que por esa razón, a partir de hoy, se cierra la frontera. A la semana siguiente, él estuvo en Naciones Unidas y dio un discurso favorable a que exista una intervención para encauzar a la nación haitiana. Pero también fue el presidente haitiano, Ariel Henry. ¿Y qué dijo ahí? Que el gobierno haitiano apoyaba la construcción del canal. Pero el presidente había dicho aquí en ese encuentro que ese canal se estaba haciendo por el sector privado y que no contaba con la anuencia del gobierno haitiano. Pero el presidente haitiano dijo lo contrario en Naciones Unidas. Entonces, alguien me está hablando mentira. Alguien me está diciendo lo que no es. O me lo está diciendo aquí en la República Dominicana o se está diciendo en Naciones Unidas. Entonces, hay que dejar de utilizar políticamente el tema haitiano para que podamos darle una salida definitiva a esa situación. El tema haitiano también pasa por otros aspectos, además del canal este año. Las repatriaciones, que han sido masivas, muchos impulsados incluso por en cierto modo, el permiso que tienen los policías para operar como agentes de migración. ¿Qué opinión tiene usted? Y luego también todo el tema de que se tomarán medidas para automatizar procesos productivos y que prescindamos, que sería la idea, de la mano de obra extranjera. El tema de la población haitiana en República Dominicana siempre ha sido delicado. Pero el que una población esté irregular en un país no significa que tú le vulneres los derechos, no significa que tú le maltrates. Y efectivamente aquí se maltrata. He visto escenas que salen en las redes sociales de cómo
capturan y repatrian a ciudadanos de esa nacionalidad, que caray, no debe ser. Ahora bien, es el Estado dominicano que tiene que garantizar las fronteras, porque ellos no caen en paracaídas a la República Dominicana, ellos cruzan por la frontera, y en la frontera tengo entendido que hay vigilancia militar. Entonces, alguien no está cumpliendo su responsabilidad, alguien está faltando a su deber, porque ellos no cruzan de noche, también cruzan de día. Entonces, yo creo que hay una irresponsabilidad en quienes tienen la responsabilidad, valga la redundancia, de cuidar la frontera. Pero en el lado ya dominicano, los organismos competentes asociados a los temas migratorios también deben actuar respetando los derechos, que es una cuestión que ha habido mucha debilidad en la República Dominicana. Voy a pasar a un tema que es esencial tratándolo con usted, y fue la explosión que se registró en San Cristóbal. Ese hecho puntualmente deja una profunda herida en su comunidad. Visto ya pasados estas semanas y estos meses, ¿cómo lo ve? ¿Se pudo haber evitado? ¿Cómo fue la respuesta del gobierno? Mira, yo hice el año pasado, antes pasado, una consultoría al Ayuntamiento Municipal para diseñar un plan de seguridad ciudadana. Un plan que yo cambié el concepto. El tema de seguridad ciudadana se piensa desde la perspectiva de la acción policial propiamente dicho. Frente a los ladrones, familia. Exacto, y no es eso, es convivencia, tenemos que interactuar, tenemos que socializar. Y una de las medidas previas que yo hice para diseñar ese plan fue reunir a toda la sociedad san cristobalense, juntas de vecinos, la UAS, el Loyola, la iglesia, etcétera, etcétera. Y recuerdo que yo vivo cerca de donde ocurrió la explosión. Recuerdo que en uno de los talleres yo dije que en esa área hay, y todavía están ahí, 9 tanques de gas de más de 500 galones. ¿En esa área? Sí, claro, porque ahí hay pica pollo, restaurantes, panaderías, etcétera, etcétera, etcétera. Y todos tienen tanques de gas de esos de los grandes. Y yo pregunto, ¿el cuerpo de bomberos fiscaliza eso? ¿Tienen quienes manipulan esos tanques de gas el expertise necesario para hacerlo? Cuando se trasvasa el gas, que viene un camión tanquero y hace el trasvase, ¿se hace de manera adecuada? ¿Quién fiscaliza eso? ¿Quién supervisa eso? Entonces, esa tragedia que ocurrió ahí se pudo evitar si se hubiese hecho las supervisiones correspondientes que establece la ley, no lo que yo estoy diciendo, las supervisiones que establece la ley y los procedimientos. Eso se pudo haber evitado. Además, hay el antecedente de que en el mes de marzo, ahí hubo un incendio. Los bomberos actuaron diligentemente y lo sofocaron, pero alertaron de lo que había ahí. Y alertaron y dijeron que eso había que retirarlo de ahí. Yo no sé si eso estaba ahí todavía cuando ocurrió la explosión, pero tampoco sé si alguna institución correspondiente tomó las medidas que había que tomar para aplicar las recomendaciones que hizo el cuerpo de bomberos. Hay dos respuestas, la respuesta de la investigación, de decir qué fue lo que pasó, de las sanciones, si es que las hubiesen, y está la respuesta sobre todo a los parientes de las víctimas. ¿Cómo valora ambas? Mira, antes quiero decir lo siguiente, al día siguiente de la explosión, o sea, el día 15 de agosto, el señor presidente de la República fue a San Cristóbal, visitó el hospital, visitó el área y luego visitó el hospital, y en el hospital dio una rueda de prensa. Y en la rueda de prensa dio instrucciones al jefe del J2 para que se vincule a la investigación. ¿Lo recuerdan? Ustedes lo difundieron claro aquí en el canal. ¿Cuál es el informe que se conoce? Se conoce el informe del Cuerpo de Bomberos de San Cristóbal, que tiene todavía al día de hoy un carácter preliminar. A mí, por lo menos, a Nelson Medina, a mí me gustaría ver el informe que haya hecho el J2. El hecho de que el informe del J2 no fuera dado a conocer a la población, digamos que oficialmente te dijera, estas son las conclusiones de la investigación, ¿qué le parece a usted que eso supuso? Bueno, es que si yo hubiese tenido responsabilidad de poder en todo ese proceso,
yo hubiese dado a conocer ese informe públicamente. Lo hubiese dado a conocer, porque ¿qué ha ocurrido ahora? Se ha generado un mare magnum de elucubraciones, de percepciones quizás erróneas, hay acusaciones sin sustento, sin fundamento, etcétera, etcétera, fruto de que no hay una información oficial. Incluso el informe que se dio a conocer con carácter preliminar, lo dio a conocer el señor alcalde en una entrevista pública que hizo. No hubo, si yo hubiese sido el alcalde, yo no doy a conocer ese informe. Yo pongo al jefe de los bomberos a que dé a conocer ese informe en una rueda de prensa. Formal, no en una entrevista, en un programa. Entonces, todo eso ha generado toda una cuestión de elucubraciones, etcétera, etcétera. Pero además, el informe, como decía, del J2, oficialmente la sociedad no conoce eso. Y la respuesta a los parientes de las víctimas, que todavía siguen procurando acta de defunción, algunos que nunca supieron exactamente qué pasó. Aproximadamente, no recuerdo, 14, 15 días después de la explosión de San Cristóbal, en Murcia, España, hubo un incendio en una discoteca y murieron 8 personas en ese incendio. Y hubo problemas para reconocer los cadáveres. Hicieron todo el levantamiento correspondiente, los bomberos, los servicios de seguridad, y a las 48 horas dieron los nombres de los fallecidos. Aquí todavía hay... Que no se admite. Que no se conoce. Y todo eso genera elucubraciones y dudas en la población, y sobre todo en los familiares. Hubo un piquete que hicieron los familiares el día 6 de noviembre a propósito del Día de la Constitución, y esa era una de las preocupaciones, que todavía hay familiares que no han podido enterrar a sus muertos, no lo han podido hacer. Y otro aspecto es, bueno, casi todos los políticos fueron a San Cristóbal en las 48 horas después de ocurrir ese hecho. Y en días pasados yo fui a uno de esos negocios, y me voy a referir de manera concreta a la ferretería Toledo. Y le pregunto al dueño, que fue quien perdió su esposa y un hijo ahí. Digo, ¿ya te resolvieron? Y yo te invito a que por favor envíe los camarógrafos y que vayan y le pregunten ustedes allá. Las cosas que él me dijo. ¿Qué le dijo él? No, me dijo cosas no buenas. Me dijo muchas cosas no buenas. Pasando a otro tema y regresando en cierto modo a uno que ya abordamos la figura del presidente de la República, pero tenemos a un Leonel Fernández, que usted le conoce porque fue presidente de este país. ¿Cómo valora los compromisos y digamos las promesas de el Fernández, que vuelve como candidato y que de alguna manera reivindica una cultura dominicana de que los políticos finalmente nunca se van, mientras puedan están intentando regresar? Bueno, el doctor Leonel Fernández, un catedrático de mucha experiencia, de mucho conocimiento, está aspirando nueva vez a la presidencia de la República. Él parece ser que entiende que no cumplió su programa de gobierno que empezó a implementar en sus últimos 8 años de gestión. Pero yo ahora mismo no conozco propuestas concretas, de ninguno de los candidatos conozco yo propuestas concretas. No la conozco. Esa es una característica de este proceso. Bien, pero... La ausencia de propuesta, le pregunto. Bien. Sí, usted considera que no hay nadie. Sí. Mira, yo he estado dando seguimiento a la jura de la presidencia en España, entre Sánchez y Feijóo. Y las discusiones en el Congreso han sido de propuestas. Claro, se han dicho muchas barbaridades, pero de propuestas, y eso es lo que yo no veo acá. Vi el debate entre Milei y Massa en Argentina, y ahí se habló de propuestas. Aquí no lo existe. Aquí eso no existe, aquí vamos y votamos por el picapollo y los 500 pesos. Entonces, el voto mío, que es un voto consciente, vale igual que el que recibió 500 pesos y un picapollo para ir a votar. Entonces, esas son cosas que tenemos que superar en la sociedad dominicana.
Bueno, le agradecemos muchísimo haber podido compartir esta conversación. Tiene 30 segundos para cualquier parabién que le desee a este país en el año 2024. Bueno, para el 2024, como es un año electoral, pensemos bien para que elijamos bien. Pensemos bien para que elijamos bien, Germán, dice Sí. Nelson Medina sobre este proceso electoral. Sí, muy profundo, muy oportuno, pertinente esta exhortación de un pensador, de un intelectual de la talla como el sociólogo Medina. Como dicen por ahí, el peor analfabeto es el analfabeto político, porque dice, a mí no me importa la política, pero él es víctima o beneficiario de medidas políticas. Germán, vamos entonces a una pausa para Vamos. ver qué piensa la gente. Seguimos a lo largo de este programa con qué piensa la gente, qué espera la gente de este 2024. Vamos a la pausa y regresamos en breve.